Mi hermana me robó la herencia revelando que soy adoptado ante todos. Neta, nunca pensé que el día del funeral de mi padre se convertiría en el momento exacto en que perdería mi identidad y mi patrimonio al mismo tiempo. Estaba ahí, de pie junto al féretro de mi padre Cipriano, tratando de asimilar el vacío que dejaba, cuando sentí la mirada de mi hermana Montserrat. No era una mirada de duelo, era una de triunfo. Ella siempre fue competitiva, pero lo que hizo ese día sobrepasó cualquier límite de la decencia humana. Todo estalló en la oficina del abogado Amadís, apenas 2 horas después del entierro. Yo esperaba que la herencia de los negocios de transporte de mi padre se repartiera equitativamente, como él siempre me lo había dicho en vida. Pero cuando el abogado empezó a leer, mi nombre no aparecía por ningún lado. Absolutamente todo, las cuentas, la casa, las unidades de carga, pasaba a manos de Montserrat. Me quedé helado, mirando a mi madre, Xóchitl, esperando que dijera algo, pero ella solo bajó la mirada y empezó a sollozar en silencio. ¿Es una broma?, pregunté con la voz quebrada. Mi papá me dijo el mes pasado que yo me encargaría de la logística. Lo siento, Iker, dijo Montserrat con una sonrisa cínica mientras sacaba un sobre de su bolsa. Pero mi padre recapacitó. Entendió que el patrimonio de la familia debe quedarse en la sangre, no en manos de un extraño que recogieron de un hospital por pura lástima. Ahí fue el primer golpe al corazón. Montserrat lanzó sobre la mesa mi acta de nacimiento original y un contrato de adopción que yo jamás había visto. Resulta que yo no era hijo biológico de Cipriano ni de Xóchitl. Me habían adoptado a los pocos meses de nacido y me lo ocultaron durante 32 años. Sentí que el piso desaparecía. Toda mi historia, mis recuerdos y mi conexión con ese hombre que acababa de enterrar se sentían como una mentira fabricada. Montserrat me miraba con un desprecio absoluto, como si yo fuera un parásito que finalmente habían logrado extirpar. Híjole, el dolor de la traición de mi hermana me quemaba por dentro, pero lo peor estaba por venir. No podía creer que mi padre me hubiera dejado fuera solo por no compartir su ADN. Busqué respuestas en la oficina de mi papá esa misma noche, antes de que Montserrat cambiara las cerraduras. Entre sus papeles personales, encontré una carta escrita a mano, con su letra ya temblorosa por la enfermedad, dirigida a mí. La carta lo cambió todo. Mi padre no me desheredó por voluntad propia. Montserrat había encontrado los documentos de mi adopción hace meses y lo había estado chantajeando. Le dijo que si no cambiaba el testamento a favor de ella, le contaría a toda la comunidad y a los socios comerciales un secreto oscuro que mi padre guardaba, que él había pagado un soborno ilegal para acelerar mi adopción y saltarse los procesos legales en aquel entonces. Mi padre, temiendo ir a la cárcel o manchar su reputación al final de sus días, cedió ante su propia hija. Me cayó el 20 de que mi hermana no solo era ambiciosa, era una extorsionadora que torturó a un hombre agonizante para quedarse con todo. Órale, que bajo cayó. Al final, me quedé sin nada material, pero me llevé esa carta. No voy a pelear por el dinero de alguien que se dejó manipular, pero Montserrat no sabe que tengo las pruebas de su chantaje. Me duele en el alma saber que mi familia fue una construcción de papel, pero ahora sé quién es quién en esta historia. Me voy con la frente en alto, porque aunque no comparta su sangre, tuve más honor que la hija que él mismo engendró.